Dios les bendiga, bienvenidos a esta séptima clase del séptimo módulo de la vida de Cristo. Estudiantes del CEBEL, Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a entrar a nuestra clase en este primer video de este séptimo módulo. Oremos al Padre. Dios que moras en los cielos, Señor, agradecidos contigo estamos por todas las bendiciones que nos das. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de venir ahora y presentarme delante de la clase, Padre, para, Señor, ser bendición a ellos, siempre y cuando tú me lo permitas y tú me lo concedas, Señor. Te ruego que nos ayudes, Señor, en el estudio de tu palabra, para, Señor, ser entendidos de tu voluntad, Señor, de lo que nos has dejado y lo que tenemos que enseñar también a otros. Dios, en tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siempre es un gusto dar una clase y más cuando llegamos a los puntos que son a veces conflictivos, en los que a veces hay polémica, etcétera. Pero hermanos, hermanas, a diferencia de otros tiempos, nosotros tenemos muchos recursos para poder estudiar y ser críticos, ser nobles también en nuestra forma de buscar, indagar, y no me refiero a ser buenas personas, me refiero en el sentido de nobles, de ser buenos investigadores de lo que es la palabra de Dios. Hoy en día podemos estudiar bastante y más que podríamos decir en un sentido aferrarnos a la traducción que cualquiera de nosotros usemos de la Biblia, ir a las herramientas del griego y del hebreo, y algunas otras herramientas que resultan que no tienen, una intención de estar o hacerse al lado de alguien, sino que son puramente imparciales en el sentido de decirnos qué significa una palabra, cómo era una costumbre, etc. Si tienes estas herramientas, qué bueno por ello. Si no, busca herramientas de traducción de la Biblia desde el griego, desde el hebreo, interpretación de palabras, etc. Y va a ser mucho mejor para ti. Bueno, y voy a todo esto porque cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos una diferencia entre dos lecturas, tenemos que ser bastante intensos en nuestro estudio para poder entender, comprender y admitir que la Biblia no tiene contradicciones, sino que tenemos que encontrar nosotros dónde está el detalle que nos lleve hacia la verdad divina, hacia la verdad bíblica, y para esto necesitamos todas las herramientas de las que te he hablado. Sé que vas a tener, y espero que lo hagas, un estudio de hermenéutica. Espero que tengas también diferentes estudios en el griego y en la apologética, y que bueno, todo esto te sirva para una mejor interpretación de las escrituras. Bueno, quiero tocar algunos temas antes de ir en sí al resumen de nuestra clase y hablarte acerca de los puntos que tenemos por ahí para el examen del séptimo módulo. Hay algunas preguntas del módulo 5 que el módulo 6 no contesté a causa de que todavía no contestaban muchos de ustedes los exámenes. La primera estuvo Judas Iscariote presente en la cena conmemorativa. Habría que estudiar los 4 pasajes que nos hablan acerca de Jesús con los discípulos aquella noche. Lo que el Señor Jesucristo había preparado, había enviado a los discípulos a buscar un lugar y luego buscar las cosas que necesitaban para la cena de la Pascua. La reunión comienza, de hecho, con la cena de la Pascua. Cuando el Señor parte el pan y lo moja en el vinagre, no estaba todavía el Señor perfilando la última cena, que no es la cena de la Pascua, sino la cena conmemorativa en la que el Señor Jesucristo había de enseñar a los discípulos y luego a la iglesia
cómo celebrar su muerte después de aquel día que había empezado aquella noche y que terminaría antes de que él fuese, o más bien después de que él fuese sepultado en aquella tumba. Después vienen las escenas que tenemos nosotros que armar y entender bien, ¿verdad? Cómo armarlas, hasta que Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Otra cosa, paréntesis, disculpen. Esta es una buena enseñanza cuando el Señor dice: el que moja el pan conmigo. ¿Sabían ustedes que todos tomaban un trozo de pan en la cena y todos lo mojaban en el vinagre para después comerlo? Todos mojaron el pan con el Señor, así como todos nosotros mojamos el pan con el Señor. Pero Judas sabía que a él era al que Jesús estaba haciendo referencia en aquel preciso momento. Ahora Judas sale del lugar y es entonces que la cena conmemorativa tiene efecto. Como algunos de ustedes puse en su examen, la respuesta, cualquiera que ésta sea, en cualquier interpretación, la tomé como correcta, porque no había dado yo una explicación más amplia al respecto. Incluso después de esta explicación, ¿verdad? Yo no me voy a pelear contigo si tienes otra interpretación. Esta es la interpretación de la clase, de mi clase, ¿verdad? Que Judas no estuvo presente en la cena conmemorativa del Señor. Número 2, una pregunta un poquito tal vez confusa, el argumento por el cual los judíos no admiten hoy, y tenías que leer bien, ¿verdad?, el tema, también la pregunta, la ilegalidad del juicio de Jesús, porque ellos no reconocen a la Biblia y el relato bíblico como palabra de Dios, no creen que sea correcta la forma en la que se da o se lleva a cabo este relato, entonces no admiten que el juicio fue ilegal. Número 3, Judas tuvo oportunidad de arrepentirse. Tal vez alguien malinterpretó la pregunta y la pregunta no era ¿Judas se arrepintió? No. Nosotros vemos que Judas tiene un lapsus de arrepentimiento, pero no para con Dios. Es como cuando nosotros nos arrepentimos por algo que hicimos con nosotros mismos o con las personas, ¿verdad? O en el acto en el que llevamos a cabo. Sin embargo, nunca vamos delante de Dios para pedirle perdón. Con Judas pasó lo mismo, y aunque él estaba predestinado a ser el autor material de traición y entrega del Señor Jesucristo a los sacerdotes, de la misma manera también el apóstol Pedro llegó a negar al Señor Jesucristo en un acto también pecaminoso. A diferencia del arrepentimiento de Pedro delante del Señor Jesús y de la manifestación de este mismo, Judas no lo hizo. Judas, en lugar de ir al Señor, fue a los sacerdotes. En lugar de manifestar arrepentimiento ante el Señor, ante la cruz o ante el Señor resucitado, tomó la decisión de quitarse la vida. Y quitarse la vida no fue la condena de Judas, como algunos también dicen, es que se quitó la vida y perdió la salvación. No, hermanos, quitarte la vida es como cualquier otro pecado. Como cualquier otro pecado, es un pecado. Y el pecado tiene un castigo, ¿verdad? Y Judas no fue condenado porque se quitó la vida, fue condenado porque no se arrepintió delante del Señor Jesús para salvación. Entonces creo yo que Judas tuvo muchas veces la oportunidad de rendirse al Señor, confundido o no, y no lo hizo. Tal vez fue uno de los que no confesaron a Cristo como el Señor cuando Él les preguntó. Pero eso solamente es un tal vez. Entonces sí tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Número 4. Stalker y los días desde el domingo hasta el viernes, según Stalker. Yo comentaba con ustedes que algunas Biblias, de manera arbitraria, y así lo considero yo, los editores, y estoy hablando de algunas de las ediciones, Reina Valera, no hablo de la traducción, hablo de la edición,
Vaya, la edición son los títulos que aparecen arriba de los pasajes bíblicos, junto con comentarios, etcétera. Muchas cosas que traen las Biblias, aparte de la escritura meramente bíblica. Y muchos escritores arbitrariamente, repito, colocan sobre los pasajes domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, sábado. Sin embargo, es cuestión de que nosotros nos pongamos a estudiar como lo estamos haciendo para darnos cuenta por qué es arbitraria esta decisión de colocar los días sobre los pasajes. Stalker hace lo mismo. Yo no tengo duda alguna de que Stalker toma la misma referencia que estos editores y que muchos escritores, que muchos editores de libros lo hacen también, y lo hacían en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día. Entonces, de ahí que en algunos comentarios dentro de la clase, si viste los videos, si yo escucho preguntas que ya estaba en la clase en el video o en el resumen o entre las cosas que pedía que estudiaran, me voy a imaginar que no vieron los videos, que no leyeron las lecturas completas, porque algunos comentarios que vimos en Stalker referente a este asunto viene explicado dentro de lo que es el concepto de que Jesús no murió en viernes, en el día que murió Cristo, en nuestro tercer estudio del módulo número 6. Entonces, el asunto de lunes, martes, el segundo de estos días, y que nos llevan hasta el día de la resurrección, es un buen motivo de estudio. El Señor Jesucristo entró en Jerusalén el primer día de la semana, el cuarto fue sacrificado en la cruz y fue sepultado y resucitó el séptimo día al finalizar el mismo, bueno, que ya era el primer día de la semana, perdón por el comentario, séptimo día fue el primer día, al terminar el séptimo día, a cualquier hora del primer día de la semana. Y llegamos al punto de la resurrección, el punto de la resurrección de Cristo en el primer día de la semana, o sea, el sábado después de que el sol se había ocultado. Y el problema radica aquí en que nuestra traducción, Reina Valera 1960, tiene una falta ortográfica, y esta falta ortográfica en nuestra traducción se va hacia una coma, aunque hay algunos otros pasajes y algunas otras traducciones que no tienen tampoco esta coma, pero yo me encontré con 3 traducciones. Tengo un programa con algunas 20 traducciones bíblicas y lo utilizo cuando tengo alguna duda sobre el porqué de algún cierto pasaje, y luego me voy también al hebreo o al griego y busco otros pasajes paralelos que me saquen de duda, o otros pasajes referentes al mismo tema que me abran y me den luz acerca del pasaje, desde luego siempre pidiendo al Espíritu Santo que sea nuestra guía. Ahora, la traducción de las Américas dice, bueno, primero Marcos 16, 9, en nuestra traducción, y es la que nos trae un poquito de dudas, dice, habiendo, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que a luz de los otros 3 evangelios, que nos dicen que Jesús ya había resucitado por la mañana, encontramos nosotros en otras traducciones, como por ejemplo les decía la traducción de las Américas, dice, el domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Es una buena traducción, no tiene un fallo esta traducción. La nueva versión de la Reina Valera 90 dice así, después que Jesús resucitó,
en la madrugada del primer día de la semana. Aquí no hay comas, pero dice después que Jesús resucitó. Y nos está hablando no del hecho de que después que Jesús y luego resucitó, sino que Jesús ya había resucitado y después de esto, en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena. Y la Biblia de las Américas, que dice así: y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ahora, en el estudio que nosotros vimos en este sexto módulo, tenemos una buena explicación por ahí que habla acerca de cómo los puntos y las comas, al igual, hermanos, que la división de capítulos y versículos, no es algo natural, y me refiero yo, ¿verdad?, a que nació en la Biblia cuando esta fue escrita, sino que hubo hombres usados también por el Señor, que usaron también de sabiduría, y creo yo que también divina, para realizar este trabajo. Y bueno, algunos escritores, a luz de la Biblia y sabiendo que Jesús había de resucitar en cualquier momento, después de el sábado al anochecer, y buscando los porqués también de nuestra traducción, han llegado a conclusiones interesantes como la siguiente: que las comas que se utilizan más en nuestra traducción que en cualquier otra, y también los puntos, fueron olvidadas, por así decirlo, o vaya, los traductores se dejaron llevar por una influencia católico-romana y decidieron dejarlo así. Pero bueno, nosotros creo que no añadimos a la palabra, sino que interpretamos de cierta manera cuando encontramos esos puntos y esas comas. Y dicen que deberíamos haberlo hecho así, o debieron haberlo hecho así los traductores: habiendo pues resucitado Jesús, coma, por la mañana el primer día de la semana, y que con esa coma hubiésemos ahorrado, hubiésemos tenido que trabajar un poco menos, hubiésemos trabajado menos para poder entender mejor este pasaje. Pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? En el libro de los Hechos encontramos a profetisas y encontramos también a Pablo en sus escritos hablando de diaconisas, ¿ya? Cuando la palabra diaconisa no se traduce en nuestra Biblia 60, Reina Valera 60, nos encontramos con un problema, y es el de oficiales diáconos femeninos en la iglesia. Cuando es bien simple, bien sencillo haber traducido la palabra para una mejor comprensión como servidoras, así de simple, servidoras, ¿sí? Mientras que en el asunto de las hijas de Felipe, ya que la palabra profetiza o profeteu es alguien que recibe la palabra de Dios y la comparte con otros, hubiésese usado también la traducción más acercada al trabajo de las mujeres en la iglesia, y nos hubiésemos ahorrado este tipo de situaciones. Aún así, ¿verdad?, déjenme decirles que creo yo que esta traducción que nosotros tenemos, 60 Reina Valera, y que usamos, está completa, está llena de verdades, porque es palabra de Dios que ha llegado a nosotros, y este tipo de situaciones o cosas que nos encontramos en ellas o en ella no nos hace ni claudicar, no nos hace tampoco cambiar la doctrina bíblica y verdadera, porque no nos dejamos llevar por un pasaje, sino que cuando este pasaje nos es causa de incertidumbre, lo que tenemos que hacer entonces es buscar los paralelos del mismo,
o los temas que están relacionados, por ejemplo, al último ejemplo que puse yo, del servicio de la mujer en la iglesia, y volteamos y buscamos en la iglesia el servicio de las mujeres y encontramos verdad completa y podemos ajustar estos pequeños detalles que encontramos a la verdad completa bíblica y conciliar cualquier posible desorden que nosotros pudiésemos encontrar en la traducción. Bien, pues esto es, ¿verdad?, el repaso de la clase o de las clases pasadas, y ahora quiero entrar, por así decirlo, de lleno a 26, 28 puntos para terminar este primer video y luego ir al segundo video con apologética. Entonces vamos a las preguntas y respuestas para usted del módulo número 7 del capítulo 6, páginas 70 a la 74 de Stalker. Ahora, tal vez usted, si vio el sílabo al inicio, pudo darse cuenta de que hice algunas modificaciones también por lo extenso del tema, y aún así siguió siendo extenso el módulo 5, y el módulo 6, bueno, se alineó un poquito mejor con los tiempos y la cantidad de material para estudio. Tenemos nosotros aquí la muerte de Cristo, y en forma de preguntas también yo fui ajustando, disculpen ustedes la clase, el estudio más profundo que necesitaban ustedes hacer también con los resúmenes para su examen, aunque quiero mencionarles otra vez que todo es importante, todas las lecturas. Bien, entonces con Stalker llegamos nosotros al momento de la muerte de Cristo y su sepultura. Cuando Jesús fue sepultado, la verdad, según Stalker, en su comentario bíblico, no había un solo ser humano que creyera que Él se levantaría de los muertos antes del día del juicio, antes del juicio final. Los hebreos también tenían, o los judíos, la idea de un juicio, pero ellos no creían, bueno, primero, que Jesucristo era el Mesías, y por lo tanto ellos no creían que Jesucristo se fuese a levantar de los muertos. Los discípulos tampoco. Ellos no habían entendido tampoco la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces, ¿quién? Ni un solo ser humano. Los judíos esperaban ver señales de Jesús como el Mesías. Lo esperaban al principio y vieron muchas de ellas. Pero los sacerdotes, los religiosos, querían ver algo más. A uno levantándose sobre el imperio romano. Y ellos, en el momento de la crucifixión de Cristo, no tenían ninguna de las señales que ellos esperaban acerca de un Mesías en Cristo. Número 3. Cuando Jesús fue aprehendido, si usted recuerda, los discípulos decían que nunca se iban a apartar de él. Pedro había dicho que no solo a la cárcel, sino a la muerte con Jesús. La realidad de las cosas es que cuando el Señor Jesús fue aprehendido, los discípulos huyeron de él. Dice la Biblia que cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersas, y la Biblia dice que dejándolo huyeron. Bien, primero recordemos nosotros a Pedro, que valientemente, pero de manera equivocada, saca una espada. ¿Por qué llevaba la espada? Bueno, Jesucristo les había dicho, basta, no habéis entendido nada, ¿sí? Él llevaba espada, hirió a un soldado, tomó espada y después huyó. Número 4. Jesucristo había predicho que pronto sus discípulos olvidarían
algo que Jesús en verdad les había contado a ellos y ellos ya no tenían idea de estas cosas. Jesús habló acerca de sus sufrimientos, de su muerte y de su resurrección. Si usted recuerda, en una de estas ocasiones Pedro le dijo que no hiciera eso, que nunca esto lo fuera a llevar a cabo. Y entonces Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Y es que, número 5, a los discípulos habían dado un significado alegórico, ¿sí?, espiritual tal vez, a las predicciones de Cristo. Este era el asunto. Todo lo que el maestro decía tenía un significado diferente al literal, y así lo habían entendido ellos también. Bien, pues el Señor Jesucristo muere, es sepultado antes de que el sol se meta, y decíamos en nuestra clase anterior, tal vez apenas y unos minutos antes del siguiente día, que comenzaba al meterse el sol, poco después o entre las 6 de la tarde. Dice la Biblia que las mujeres el primer día de la semana vinieron al sepulcro, y el motivo por el cual ellas vinieron al sepulcro no fue para encontrar una tumba vacía, no fue para encontrar al maestro resucitado, porque ellas no esperaban tampoco la resurrección del maestro. Ellas habían venido al sepulcro para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Número 7. María llega a la tumba del Señor Jesucristo. María no sabía todavía que Jesús había resucitado. El relato de la aparición del Señor Jesucristo a María es después de estos eventos. María, cuando corrió a buscar a los discípulos, no fue para decirles que el Señor había resucitado, sino para decirles que su cuerpo había sido quitado de la tumba y que ella no sabía dónde estaba. Entonces es una buena manera también de eslabonar en nuestro estudio los eventos en la resurrección del Señor Jesucristo, o en su aparición ese día en la mañana a los diferentes actores que intervinieron en esa escena. Número 8. Cuando las mujeres dijeron a los demás discípulos que Él las había encontrado, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Lo creyeron? ¿No lo creyeron? Sus palabras, dice la Biblia, les parecieron desvarío, una locura, y no las creyeron. No creyeron nada de aquello. ¿Qué dice Juan acerca, número 9, de su conocimiento de la resurrección de Jesús? Pues Juan dice que no conocían todavía las Escrituras. O sea, que no comprendían, todavía la Escritura de que Él había de resucitar de entre los muertos. Muy bien. La Biblia dice que Jesucristo, después de su resurrección, apareció a María Magdalena, apareció a las demás mujeres, apareció a Pedro, apareció a los que iban camino a Emaús, apareció a 10 de ellos en una ocasión cuando no estaba Tomás, después a los 11, apareció a Santiago, a los 500, incluso Pablo dice que apareció a él como a un abortivo. Aunque bueno, en nuestra lección vamos a encontrar solamente como respuesta, ¿verdad?, hasta los 500. ¿Por qué cree usted que Jesús no dejó que María Magdalena lo tocase? Bien, en algunas otras traducciones Jesucristo, o más bien la traducción habla de Jesucristo refiriendo a María Magdalena, que no lo detuviese. Pero te lo voy a dejar a ti, ¿verdad?, para que
investigues y que sea una respuesta abierta a esta pregunta. ¿Por qué cree usted que Jesús no dejó a María Magdalena que lo tocase? Bien, estas son las preguntas para tu guía. Y en cuanto a la lectura de Stalker es todo. Vamos ahora a la armonía de los evangelios del módulo 7, de la página 195 a la 205. Son 15, no, perdón, déjame ver bien. Sí, 15 eventos narrados cronológicamente. Y aquí sí encontramos nosotros una lectura discontinua. ¿A qué me refiero? A que estaremos hablando de pasajes de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Juan, Mateo, Lucas, Marcos, etc. Incluso algunos del Nuevo Testamento que dan pie a una continuidad en el relato bíblico. Sin embargo, ¿verdad? Comenzamos con Marcos 16:1 y Mateo 28:1 y habla de la visita de las mujeres al sepulcro de Jesús. Recordemos que en nuestro estudio y en nuestra concepción de los hechos, Jesucristo fue llevado a la cruz un miércoles por la tarde y sepultado antes del anochecer, pasando 24 horas del reposo pascual, todos sin hacer actividad ninguna, absolutamente ninguna. Asunto de que si fuera sábado hubiese sido un problema para todos los que hubiesen hecho actividad de trabajo. Al siguiente día del reposo pascual, las mujeres se preparan comprando lo necesario y vuelven a reposar el sábado natural, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Y el domingo temprano fueron al sepulcro. Dice en Mateo 28, del 2 al 4, que un terremoto hubo en aquel momento de la resurrección de Cristo. La piedra fue movida por un ángel y los guardas se espantaron. En el número 3 tenemos en Lucas 24, 9 al 12, Juan 20, 2 al 10, a María Magdalena y las otras mujeres, continuando, ¿verdad?, con la historia, dando el anuncio de la desaparición primero del cuerpo de Jesús y luego del anuncio de la vista de Jesús resucitado. A Pedro y Juan también yendo a la tumba y también el encuentro, ¿verdad?, de ellos o de Pedro con el Señor. En Marcos 16, 9 al 11 y Juan 20 del 11 al 13, de Pedro con los ángeles. Número 4, la aparición de María Magdalena o a María Magdalena y su mensaje de María Magdalena a los apóstoles en Marcos 16 del 9 al 11 y en Juan 20 del 11 al 13. Luego tenemos nosotros en Mateo 28 del 8 al 10 también la narración de la aparición de Jesús a las otras mujeres. De ahí que les digo que es una lectura no cronológica se me fue la palabra, no continua en los pasajes, ¿verdad? Pero sí cronológica, no continua, sí cronológica. La aparición de Jesús a las otras mujeres. En Mateo 28 del 11 al 15, el dicho de los guardias sobre el rapto del cuerpo de Jesús. Ellos recibieron soborno y de la misma manera perdonaron las vidas de ellos si ellos empezaban el rumor de que habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Luego tenemos una narración ahí en Marcos 16 del 12 al 13 y Lucas 24 en el camino a Emaús, de un mensaje bastante completo, del cual se han hecho libros y muchas otras cosas, en la plática que estos dos hombres que van camino a Emaús tienen con el Señor Jesucristo. Y entramos aquí a
una de las primeras polémicas bíblicas de algunos hombres que están dados, ¿verdad?, a tratar de manchar la escritura o de introducir doctrinas falsas dentro de nuestras iglesias también, porque estos hombres no conocieron qué era Jesús, si Jesús había tomado otra forma o si simplemente Jesús había cegado delante de sus ojos la apariencia misma, o en sus ojos, los ojos de estos hombres, la apariencia misma de Jesús. Y puede haber muchas interpretaciones al respecto, pero la Biblia solamente nos dice que ellos no conocían que era Jesús. Esto se vuelve a repetir otra vez, ¿verdad? Pero bueno, esta es la narración, la narrativa de Marcos 16, 12 al 3. En Lucas 24, 33 al 35 y 1 Corintios 15, 5, estos dos discípulos informan a los 11 y Jesús también aparece a Pedro. En Marcos 9, en el número 9, en Marcos 16, 14 y Lucas 24, 36, 43, Juan 20, 19 al 25, tenemos otro hecho sobresaliente, y es la aparición de Jesús a los discípulos cuando todo está cerrado y Jesús aparece a ellos de pronto. Bueno, hermanos, no tenemos que buscar alguna explicación como Jesús puede traspasar paredes, o de repente, ¿verdad?, Jesucristo se teletransportó, dicen algunos, ¿verdad?, a ese lugar. Bueno, Jesús es Dios y Él está en todas partes y Él puede hacerse presente de la manera que Él quiera, delante de quien Él quiera. Y la explicación, hermanos, solamente es que Jesús es Dios. Porque Jesús apareció de pronto ahí, porque Él es Dios y puede hacerlo. Él es todopoderoso. No necesita un superpoder humano, porque aunque Él es humano, tiene todo el poder de Dios. Entonces apareció, ¿verdad?, ahí a los 10. No estaba Tomás. Tomás no cree que Jesús ha aparecido a ellos, ¿sí? Y en el siguiente relato, sí, continuo, de Juan 20, del 26 al 31, vemos la aparición de Jesús a los discípulos, estando también Tomás presente. Y buena enseñanza, ¿no? Y el Señor tiene todo preparado para enseñarnos a nosotros cuáles son las maravillas de su poder cuando estamos y cuando no estamos, y de qué nos perdemos cuando no estamos ahí presentes. Bueno, cuando Jesús aparece a Tomás, y creo que te va a servir a ti para la pregunta acerca de la resurrección corporal del Señor Jesucristo, Él se presenta y da muestra con sus manos, con su cuerpo, con su costado, de que Él sigue siendo hombre, sigue siendo carne, ¿sí? Sigue siendo Dios hombre. En Juan 21 nosotros tenemos una situación ahí también de enseñanza para nosotros acerca de la falta de la fe y de la madurez completa y del crecimiento. Jesucristo había sacado a los apóstoles de sus trabajos seculares para dedicarse a este trabajo espiritual. Pero acá ahora encontramos nosotros a Pedro, perdón, me dio un poco de hipo, disculpen ustedes. ¿Quién quiere irse a pescar conmigo? Y se los lleva a pescar. Creo que pudieron ellos recordar que solos no podían hacer nada. Tal vez aquellos que eran pescadores y que estaban en aquel momento pudieron recordar aquel día en el que habían pescado toda la noche y no sacaron nada,
Cuando llegó el maestro y les dijo que echaran las redes, no podían con ellas. Una buena enseñanza de lo que Dios puede hacer con nosotros cuando obedecemos a su palabra y nos dedicamos a pescar junto con Él y no por nuestras propias fuerzas. En aquella ocasión se fueron a pescar, yo no sé si por necesidad, no sé, tal vez, ¿verdad? Pero se olvidaron del proveedor, olvidaron aquella multiplicación de los peces, una vez para 5,000 y la otra vez para 4,000 hombres. Y estuvieron toda la noche pescando. ¿Y saben qué pescaron? No pescaron nada, absolutamente nada. Cuando voltearon y vieron en la playa al Señor, se espantaron. Pero Jesús les dijo que echaran las redes, sacaron los peces. Y cuando llegaron los peces que ellos llevaban, no les fueron necesarios, ya que el Señor tenía preparada la comida y completa para ellos. Que nos enseñe algo a nosotros, Juan 21. El número 12, Marcos 16, 15 al 18, Mateo 28, 16 al 20, y luego Pablo en 1 Corintios 15 al 6 da testimonio de que Jesús apareció a más de 500 personas. Siguiendo con el relato, Pablo, 1 Corintios 15, 7, número 13, Jesús se aparece a Jacobo, lo dice Pablo, su medio hermano, y a los discípulos. Tenemos nosotros también la aparición de Jesús en Lucas 24, 44 al 49, replicada en Hechos 1 del 3 al 8, dándoles la gran comisión y pidiéndoles que permanecieran en Jerusalén y que esperaran hasta que el Espíritu Santo los empoderara para hacer su obra. Y por último, en la vida de Jesús, aquí en la tierra, aunque estaremos estudiando la próxima semana todavía sobre este asunto, tenemos la ascensión de Jesús, Marcos 16 del 19 al 20, Lucas 24, 50 al 53 y Hechos 1, 9 al 12. Esto es lo que vas a tener que estudiar y aprender como eventos cronológicos en la vida de Cristo, en la 195 a la 205 de Robertson. Con esto concluimos el estudio para el día de hoy de Robertson y de Stalker, ¿sí? Voy a dejarte enseguida dos preguntas interesantes que también son preguntas para examen. Más bien son puntos. Explica y estudia y anota el asunto de la resurrección en domingo en Marcos 16, en 9, en el video y en las notas, ¿sí? Y estudia, anota y explica la resurrección corporal de Jesús en Lucas 24, 39. Muy bien, Dios te bendiga. Sigue y concluye tu trabajo, que te dará puntos para el examen final de la próxima semana. La bibliografía, siempre me equivoco, discúlpame, la biografía de los eventos de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Muchas gracias. Dios te bendiga. Espera por favor el siguiente video.